Dime quién eres, con Susan Elizabeth Castillo. Amigos televidentes, un gusto en saludarles. Susan Elizabeth Castillo. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la residencia de Mariela Sahel, exministra de Gobierno y Justicia y una mujer muy luchadora por el arte y la cultura. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, Susan, muy contenta de estar aquí y que hayan vuelto a esta casa. Bueno, mucha gente la recuerda a usted por haber estado funcionando como ministra de Gobierno y Justicia en la época del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Sabemos que es una mujer muy militante, que ha estado de frente defendiendo el tema de la cultura, muy involucradora en el arte, en los libros, también en la política, pero quisiera que usted le cuente a nuestros amigos televidentes, ¿quién es Mariela Sahel? Bueno, en realidad la gente me recuerda, claro, porque fui ministra de Gobierno, la primera mujer que ocupó esa posición, a mucho orgullo, pero tú sabes que yo ni siquiera era del PRD cuando asumí la posición esa. A mí me invitó él por mi trayectoria y yo era miembro del Papá de Goró. Y me quedé siendo miembro del Papá de Goró hasta que el partido murió de muerte natural, ¿no? En mi familia corre vena política, yo soy Sahel Rosas, así que los Rosas, tú sabes que eso es así muy arraigado. Pero sí he estado últimamente, además involucrada en la política como siempre, gracias a Medcom y gracias a algunas oportunidades y sobre todo también a los medios impresos, a La Estrella de Panamá. Tengo hace 7 años 3 columnas semanales y una es cultural. Y en esa reseño libros. Y como esa ha sido mi pasión toda la vida, de leer y de reseñar libros, no de ahora, este año estoy lanzando un libro que recoge 30 años de artículos sobre libros. O sea que vamos a tener un libro de Mariela Sahel muy pronto. Arquitecta de profesión que estudió, cómo se preparó, dónde estudió, si estudió aquí, afuera, su familia es del interior. Háblanos un poco de esa vida de Mariela Sahel. No, yo estudié aquí y en Estados Unidos. Yo estaba estudiando y me casé, me fui a vivir a Estados Unidos varios años y continué allá. Y terminé, también estudié Historia del Arte. Por eso he estado involucrada en el mundo del arte y en la pintura sobre todo, ¿no? Ahí te podrás dar cuenta un poco de lo que me rodea. Tengo una hija de 33 años que tiene un bebé. Bueno, ya no es un bebé, ya es un niño de 1 año y medio, que pronto vienen a Panamá, viven en Canadá. Y sí, estudié arquitectura, pero la vida me llevó también por los caminos del mercadeo. Yo fui gerente de McCann Erickson, que es una agencia de publicidad internacional. Eso es una escuela. Y siempre estuve trabajando con temas de telecomunicaciones. Por ser arquitecta también fui la gerente de proyectos de un data center que ahora es de ustedes, el Telecarrier. Yo fui la que llevé adelante ese proyecto. Solamente una vez he trabajado en el gobierno y fue cuando fui ministra, nunca más. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con Ernesto Pérez Valladares? Un presidente que es muy reconocido por su imagen, por su actitud, por ser un hombre como muy disciplinado y recto. Mira, yo creo que, y sin pecar de alabarlo, creo que es el mejor jefe que he tenido por una sencilla razón. Él trabaja por excepción. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si él te dice, Susan, esto es lo que yo quiero, él no está detrás de ti como un papagayo, oye, hiciste esto, hiciste el otro. No, él sabe que tú lo vas a hacer y tú le vas a dar resultados. Él trabaja por excepción. Yo llegué a su gestión en un momento delicado, él acababa de perder la reelección y él necesitaba hacer cosas muy importantes, sobre todo tratar de reducir ese inmenso ministerio de gobierno. Y empecé a sacar entidades, ¿no? Por ejemplo, el registro público, diferentes entidades, hasta que un día él me dijo, mira, si sigues así te vas a quedar solamente con la banda republicana. Así que, pero sí yo me siento muy contenta de lo que se hizo en poco tiempo. Te puedo decir, por ejemplo, que sacamos medios de comunicación del Ministerio de Gobierno, sobre todo porque venía la reversión de los canales que eran de los americanos. Entonces, para que eso no se prestara a amiguismos y se hiciera una subasta, como se hizo, no una subasta, pero una licitación, hicimos eso, se creó el ente regulador, o sea, fue
Fue muy interesante el trabajo. Claro, la ley penitenciaria, a pesar de que se aprobó en mi gestión, en realidad la aprobaron fue en la gestión de Mireya Moscoso. O sea, yo la presenté, pero no se pudo aprobar y la reglamentaron posteriormente, y de esa ley penitenciaria todavía está vigente y lamentablemente no se está cumpliendo. Por eso hay tantos presos sin ser llevados a juicio. Hay otros temas, te puedo hablar de algo que yo lo repito y la verdad es que no me interesa que se me dé reconocimiento, pero yo fui la que traje el metro a Panamá. Ese metro que estamos todos contentísimos y yo también estoy contentísima, ya lo he montado, ese metro lo traje yo a Panamá, pero por falta de tiempo se lo entregué al próximo ministro de Gobierno, que lo engavetaron en la época de Mireya Moscoso. El gobierno de Martín Torrijos no hizo nada y esta gente agarró y lo hizo muy bien, porque tú no puedes diseñar un metro como el que tienes en 2 meses. O sea, ese proyecto lo agarraron, lo adaptaron a cómo había crecido la ciudad en 10 años y lo arrancaron. Y yo tengo el reconocimiento de la gente del metro, ellos siempre me invitan a sus cosas, pero ese metro lo traje yo y me siento contentísima que se haya hecho el mejor proyecto que se hizo, y ya lo he usado y estoy esperando que los panameños así lo disfruten y que eso ayude mucho a los panameños. Una experiencia enriquecedora entonces el haber estado dentro del gobierno, haber funcionado en un ministerio muy importante. Su experiencia con el tema del arte y la cultura. ¿Cómo es que Mariela Sajel queda involucrada en todo esto? ¿O desde chiquita le gustaba leer? Bueno, la lectura es algo que tú lo tienes que empezar a cultivar desde pequeño. En mi casa se leía porque mi mamá es una profesora de historia y filosofía, y en mi casa pues había libros. Yo era muy lectora, yo prefería quedarme leyendo a irme de fiesta. No es que haya sido nerd, porque no lo fui, pero era bien mal portada. Pero sí, siempre he leído mucho. Y empecé, pues como te conté, con la parte del arte, pero siempre leyendo. Me acuerdo que cuando mi hija estaba chiquita y ella me veía leyendo Isabel Allende, ella me decía, oye mami, Isabel Allende es familia de Salvador Allende. Digo, y esta niña de 3, 4 años, ¿cómo sabes quién es Salvador Allende? ¿No? Pero cosas así, ¿no? O sea, tú aprendes por lo que tú ves. Entonces en mi casa yo veía lectura y por eso siempre he leído. Tengo una biblioteca impresionante, pero hace unos años me di cuenta que aquí se necesita orientación para que la gente sepa qué leer, porque si no se la van a pasar leyendo autoayuda y cosas así de motivación y angelitos y Pablo Coelho y esas cosas, ¿no? Entonces empecé a enseriarme, vamos a ponerlo así, a hacerlo ordenadamente, y gracias a Dios contactándome con las mismas editoriales a nivel internacional. Entonces empecé a ir a las ferias de libros, sobre todo la de Guadalajara. Y eso me ha traído pues unos contactos internacionales muy buenos. Ya tuviste el éxito que fue traer a Fernando Savater. Ahora estoy buscando otro Savater que traer para que tenga el mismo impacto y tenga la misma convocatoria. Y ya manejo algunos nombres, quiero traer a Isabel Allende, quiero traer a Arturo Pérez Reverte. Y es posible que lo que concrete para este año sea Maruja Torres, que es una periodista española, es muy buena novelista, pero sobre todo es una periodista de guerra. Pero lo importante es que ella estuvo para la invasión aquí en Panamá, y a ella le mataron su fotógrafo enfrente del Hotel Sheraton, una tanqueta norteamericana. Así que eso, si se puede traer para fin de año, cerca de los 25 años de la invasión, puede ser un éxito. Ya estoy negociando eso. Y ECO, por supuesto, va a tener las entrevistas exclusivas, ¿no es así, Mariela? Claro. Vamos a hacer una pausa. Al volver, queremos que Mariela Sajel nos hable de esa biblioteca impresionante que dice cuántos libros tiene y cómo es ese proceso de ir alimentando esa biblioteca para conocer un poquito esos detalles y más de su vida, aquí en Dime Quién Eres, hoy desde su residencia. Ya regresamos. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Estamos de regreso con más de Dime Quién Eres, en esta ocasión desde El Cangrejo, en la residencia de Mariela Sajel. Y bueno, Mariela es muy conocida ya por esa lucha constante de querer inculcar en nuestra niñez, en nuestra juventud y hasta en los adultos el hábito de la lectura.
Y también con el segmento que tenía o tiene en Telemetro Reporta con Casimiro. Muy poco apoyo se da, esto es como una lucha de estas grandes que uno carga en la espalda, como la cruz de Cristo. Yo creo que lo importante aquí no solo es tener la iniciativa, que esa iniciativa fue de Rafael Candanedo, y pues me dejó a mí el espacio para que porque él hiciera sus sugerencias de español y yo hiciera la parte de los libros. Al principio 2 años las estuve haciendo en vivo, ahora la hago pregrabada y bueno, ahora con la política pues ha dejado de salir un poco, pero siempre sugiero libros. Cuando la hacía en vivo tuve en un momento que le estaba pidiendo a las librerías que me dijeran cuáles eran los libros más vendidos, pero eso se prestaba mucho para la mediocridad. Entonces empecé a preguntarle a la gente que yo sé que lee, que estaba leyendo. Entonces ya claro, era importante decir que estaba leyendo Mary Alfaro de Villagelio o Teresita de o Zulay Rodríguez, por decirte algunas. Pero también en algún momento, por ejemplo, cuando murió Carlos Fuentes, recuerdo que pregunté cuál ha sido el libro que más les ha gustado de Carlos Fuentes. Entonces cada uno mandaba. Era interesante saber porque a ti te sorprendería, Susan, la cantidad de gente que nunca me había conocido, ni siquiera cuando fui ministra, y que por ese segmento, ese mínimo segmento de 3 minutos, 4 minutos, ahora lo conocen, ¿no? Falta leer. Escuchamos mucho que es bueno leer, en las escuelas a los niños les ponen las novelas, pero creo que no se ha formado ese hábito de ir creando en nuestra niñez, que es por donde debemos empezar ese hábito de la lectura. ¿Por qué leer es importante en la vida de una persona? Mira, la lectura es imprescindible y lamentablemente en este tiempo hay una competencia pero muy fuerte por el tema de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, o sea, la comunicación es instantánea, ¿no? Pero la lectura no la reemplaza a nadie. La soledad totalmente desaparece con la lectura. O sea, tú te metes en un buen libro, en una buena novela, en una historia bien llevada y tú puedes pasarte horas y simplemente el mundo entero se puede caer y tú la sigues. Yo creo que la vida se hace más interesante con la lectura. Escuchamos a nuestros políticos y a nuestras autoridades a veces en entrevistas o cuando tienen participación en actos públicos y los escuchamos que hablan muy mal. Su español, su lenguaje, como que no evolucionó y no se ha ubicado en la posición en la que están ahora. Un buen consejo sería para nuestra clase política que deben de leer. Sobre todo deben leer, porque no habla bien y tampoco escribe bien quien no lee. Y eso es algo que tú como comunicadora debes saberlo muy bien, que a diario las atorrancias, por decir un nombre, por decir una palabra, que escuchas o que lees, que dicen o que chatean o que tuitean, son impresionantes. De hecho, conjugan mal los verbos, tienen problemas de sintaxis y tienen problemas, sobre todo, no tienen errores ortográficos, tienen horrores ortográficos. De las cosas que has escuchado, Mariela, en nuestra clase política dando entrevistas, si me tuvieras que enumerar unas 3 de las, ya sea muletilla, o sean verbos no conjugados, o esos horrores que no se deben decir jamás de los jamases. Bueno, mira, las muletillas, casualmente sobre las muletillas escribí hace poco un artículo para El Siglo. Los artículos del Siglo tienen la ventaja que son cortitos, entonces y van a la clase popular, ¿no? Entonces, muchas muletillas se usan y sobre todo lo hemos visto ahora en los candidatos presidenciales o en algunos candidatos no presidenciales, pero el digamos. ¿Qué es lo que te iba a decir? También se ha conjugado siempre se conjuga muy mal el verbo hubo. Exacto. La gente dice hubieron, eso es garrafal, eso no existe, no, el verbo... Cuando escuchas eso, ¿qué siente? Mi mamá es profesora de español y ella siente que el intestino se le revuelve y si yo la digo también, si digo una palabra no correcta. A mí no se me revuelve el intestino, a mí se me revuelve todo y generalmente los corrijo y ya sea Twitter y los pongo en evidencia, porque si yo estoy viendo un programa y alguien dice hubieron, por ahí mismo yo les salto y les digo no se debe conjugar así. Y la verdad es que también hemos salido de 5 años de
escuchar cada babosada en nuestros mayores dirigentes, que realmente leía, creo que hoy o ayer, que uno tiene que buscar en las figuras públicas una referencia y un ejemplo. Y yo creo que no ha sido el mejor ejemplo en estos últimos 5 años, ¿no? También hay otro montón de muletillas y otras cosas, y yo creo más sin embargo que eso no existe. Y también hay una que están usando mucho los comunicadores de televisión, es precisamente. Precisamente nos encontramos. Sí, precisamente. Así que todas esas cosas son componentes de la inmediatez, de la falta de lectura, de realmente conocer bien el lenguaje. Si tu mamá es profesora de español, ella te podrá decir que el español realmente es el idioma más rico que existe sobre el planeta. El año pasado se hizo un congreso de la lengua en donde eso se destacó muy, muy en alto. Y uno no tiene excusa en Panamá ni en ningún país donde se habla el español para hablar un mal español. Bueno, yo creo que toda esa clase política que acaba de ser electa por primera vez, o los que los electores le han dado la oportunidad nuevamente de reelegirse, tienen que mejorar mucho su vocabulario. No hay bagaje cultural si no se lee, y no tienes como precedentes para poder mencionar, porque no tienes información que dar. Entonces creo que es importante y un buen consejo para toda esa clase política de nuestro país. Bueno, el consejo que se le da a todo, lean. Lean y lean. Así como Mujica, el presidente del Uruguay, dice prioridad en educación y en educación. Eso es algo que ha faltado en los últimos años, la prioridad en educar. Y no solo es la educación formal, la educación empieza en casa. Y por eso es que si tú creces rodeado de libros, si tú creces viendo a tus padres leer, entonces tú vas a leer y tú vas a entender y tú vas a tener amor por los libros. Bueno, y como Mariela Sagel tiene un amor infinito por los libros, ¿cuántos libros tiene Mariela Sagel en su mini biblioteca o biblioteca? Mira, yo no pienso que tengo tantos, debo tener como 5.000, no sé, wow. No creo que tengas muchos. Yo no tengo tantos libros. Trato de tenerlos ordenados, eso sí, y eso me cuesta mucho porque yo recibo de las editoriales directamente apenas salen los libros, y trato de tenerlos ordenados en orden alfabético, o sea que me sea fácil encontrarlos. Ahora, yo soy selectiva también, no todo lo que me mandan yo lo leo, y no todo lo que de todo lo que sale yo lo compro. Lo que sí te digo es que hay algo que a mí no me gusta, es ir de compras. O sea, eso de meterme en un mall a comprar a mí no me gusta. A mí las únicas tiendas que me gustan son las librerías, las ferreterías y las joyerías. Que son sus 3 pasiones. Vamos a hacer una pausa, después nos va a decir si presta los libros, cuando no se los regresan, ¿qué ocurre? Todo eso lo vamos a saber al regresar de la pausa, aquí en Dime Quién Eres, hoy con Mariela Sagel. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta.